Ve a www.adamacademia.com/personalidad y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán. Pero como hay muchos hadices que te dicen bueno, el profeta aconsejaba que que la gente dijera el hadiz tal cual lo ha escuchado, porque cada uno puede tener una interpretación y que ambas son correctas. Entonces, como el Islam es libre de dogmas, pues yo lo que quiero saber ¿es realmente una interpretación libre dentro de todo esto entre tú y Dios? Es decir, solo Dios sabe si tú verdaderamente eres musulmán y al final es tu conexión directa. Vale, la respuesta a esto, como a la mayoría de preguntas que te hagas, está en el equilibrio o en el punto intermedio. ¿Vale? Hay dos extremos. Y ambos contradicen el espíritu general de la tradición islámica. Cuando digo la tradición islámica me refiero a la mayoría de eruditos de todas las escuelas. Hay una serie de cosas en las que están de acuerdo, ¿vale? A eso me refiero cuando digo la tradición islámica. Y tenemos, podríamos decir, dos extremos. Y los dos son sorprendentemente un fenómeno que se ha acentuado mucho en la era moderna, que es cuando los musulmanes estamos inseguros de nuestra religión, ¿no? Porque no somos la cultura dominante. Uno de esos extremos es el decir, no, en el Corán no hay iglesia, no hay clero, yo puedo coger el Corán e interpretarlo directamente porque es directo de Dios a mí, y eso suena bien, ¿no? Y suena islámico incluso. Pero hay un problema con eso. Quiero decir, yo, por ejemplo, puedo dar fe de que del karami que no sabía árabe clásico al que sí sabe árabe clásico, mi acceso, o sea, mi entendimiento del Corán es un universo totalmente distinto. Sí. Entonces, hay unos límites de interpretación, ¿vale? A eso me refiero. El primer límite es la lengua árabe clásica, ¿vale? Es decir, el Corán descendió en árabe clásico, no descendió en el Darija de Casablanca. Entonces, si tú vienes de Marruecos o vienes de Libia y una palabra árabe te sugiere un significado, pero ese significado no es el que tenía el árabe en esa época, tienes que readaptarte tú a ese significado, ¿vale? Voy a daros un ejemplo extremo. Hay personas hoy en día que dicen que, yo qué sé, zina no significa el sexo fuera del matrimonio, ¿vale? Zina significa no sé qué otra cosa te dicen. O salah no significa rezar, ¿vale? Salah significa portarte bien, ¿vale? Esto lo he oído. Pero gracias a Dios, una de las cosas interesantes es que estas opiniones siempre van a ser minoritarias en el Islam. O sea, es otra de las grandes diferencias del Islam y el cristianismo, por ejemplo. No solo el texto está preservado, sino que la interpretación general está preservada, ¿no? Vale, o sea, volviendo a nuestro tema. Salah no significaba portarse bien en árabe clásico, punto. O sea, y una de las cosas que hicieron bien, ¿vale?, las primeras generaciones del Islam es empezar a apuntarse toda la poesía preislámica y lo que significaba cada palabra. Y algunos lingüistas iban al desierto y preguntaban a la gente del desierto, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Y lo apuntaron. Y se desarrollaron diccionarios de árabe clásico, porque ellos sabían que hay una cosa que se llama evolución lingüística y la gente empezará a usar las palabras de una manera distinta. Entonces, es cierto, este es otro aspecto de la preservación del Corán, del que nadie habla. Entonces, es cierto que el Corán tiene capas, ¿vale? Y esto todos los eruditos lo reconocen, o casi todos, tradicionalmente. El Corán tiene capas, ¿vale? Hay cosas como Qul huwallahu ahad, di Él es Dios, es uno, que no están abiertas a interpretación. Pero luego hay muchas cosas que sí están abiertas a interpretación y la tradición islámica no tiene problema con ello. De hecho, algunos de los libros de tafsir parecen ser intentos de coger la mayor cantidad de opiniones posible, empezando por el primero de los tafsirs grandes, que es Tafsir al-Tabari. Entonces, ¿qué ocurre? El Corán mismo te dice, ¿no?, en el Sura 3, versículo 7, Dios ha hecho descender el libro y en él hay mensajes que son definitivos, que son la esencia del libro, ¿vale? Son lo más importante. Y luego hay otros que son abiertos a disputa, ¿no? Mutashabihat. Y Dios dice, la gente que tiene una desviación en su corazón van siempre detrás de estas cosas interpretables, ibtigha'ul fitna, buscando movidas, ¿no?, diríamos, buscando el fitna, buscando lo problemático. Entonces, básicamente la postura mayoritaria islámica tradicional
es esa. Es decir, ni blanco ni negro. O sea, hay unas cosas que están fijas, ¿vale? No me podrás decir nunca que Salah significa portarse bien. Por la misma razón que hemos dicho antes con la preservación del Corán. Desde España hasta China, 2 décadas después del profeta, los estudiantes de los propios sahaba no entendieron bien lo que significaba Salah. Es decir, por eso, hay cosas que no las vas a poder cambiar, pero luego hay cosas que no vas a poder fijar, este es el otro extremo, un solo significado, ¿vale? Porque realmente se abren a varios significados. Por ejemplo, cuando Dios describe en el Corán la ablución, yo que sé, lavaos la cara y los brazos y los pies. Claro, cuando Dios dice haz esto y esto y esto, no necesariamente te está diciendo que lo tienes que hacer en este orden. Quiero decir, hay juristas musulmanes que creen que el tartib, el orden, tiene que ser el del Corán. Y hay otros que dicen, no, Dios no ha dicho haz esto, zumma esto, zumma esto. O sea, no te ha dicho haz esto y luego esto y luego esto. Te ha dicho haz esto y esto y esto. Claro, ninguna de estas dos opiniones puedes fijarla como una verdad absoluta, ¿vale? Porque los dos tienen su fundamento. Uno dice, voy a seguir el orden del Corán para irme a lo seguro, y el otro dice, Dios no ha dicho que esto sea un orden. Ha dicho las cosas que tienes que hacer. Pero si rompieras el orden, que no se te recomienda que lo hagas, pero si lo rompieras, no tienes que rehacer tu ablución, ¿vale? Es decir, hay cosas fijas que no las vas a poder cambiar. Y luego hay cosas que están abiertas a interpretación que no las vas a poder fijar. E intentar fijar esto también contradice el espíritu de la tradición islámica. Y te he dicho que hoy en día, en el mundo moderno, como que se ha acentuado estas dos cosas, ¿vale? Porque tienes como unos superliberales que quieren relativizar todo en el din, como los que dicen que Salah es portarse bien. ¿Vale? Entiendo que te dé palo rezar 5 veces al día, pero tienes que ser honesto contigo mismo. No es posible esa interpretación, porque estás rompiendo la lengua y en este caso estás rompiendo la tradición colectiva. Es decir, me estás diciendo que toda la generación del profeta se equivocó. Y cuando alguien te dice, no es la generación del profeta, o sea, sabemos que toda la generación del profeta rezaba 5 veces al día, ¿vale? Esto se llama recurrencia. Cuando 100.000 personas hacen algo y la siguiente generación, que ya son 1 millón de personas, lo han aprendido de esa, no puedes cambiar. Es un hecho histórico, ¿no? En castellano lo llamamos un hecho histórico. Y punto. Pero luego, por otro lado, tienes a otras personas que quieren fijar solo una interpretación de cada cosa. Y o sea, el Islam, por ejemplo, tal y como se ha exportado de algunas zonas de Oriente Medio, especialmente en los 60, 70, 80, pecaba mucho de esto también, de que todo tiene una forma fija y única de ser entendida. Lo cual contradice la tradición islámica, que estaba compuesta, por ejemplo, por 4 escuelas de ley. ¿Por qué hay 4 escuelas de ley? ¿Por qué uno dice que el orden de la ablución es indispensable y el otro que no? No, porque se pueden entender de diferentes maneras. O sea, esa diversidad. De hecho, se ha dado mucha bola al eslogan de seguir el Corán y la Sunna directamente. Y no tener que seguir ni a eruditos ni a escuelas. Y el carácter peligroso de esto es que muchos jóvenes han abierto sus colecciones de hadith, han cogido un hadith de una manera literal y lo intentan aplicar en todos los contextos, ¿vale? O sea, esto y el que te dice que Salah es portarse bien, en el fondo son dos extremos del mismo problema, ¿vale? Hay unas cosas que son fijas y otras que están abiertas a disputa. Y ya está. Y eso es otra forma en la que este din está preservado. Quiero decir, una de las cosas que llama la atención del Islam es que, por ejemplo, por tirar del mismo ejemplo, ¿vale? En el cristianismo, tienes algunos que creen que Dios es una trinidad formada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y otros que creen que Jesús es Dios. O los que creen en la Trinidad suelen creer que Jesús es Dios también. Y otros que creen que Jesús es el Hijo de Dios en mayúscula, pero no es Dios. Quiero decir, algo tan elemental como ¿quién es Dios? Ya hay disputa, ¿vale? En el caso del Islam verás que, o sea, nosotros creemos en Dios, en sus ángeles, en sus mensajeros, en sus escrituras, en el día del juicio y en el decreto de Dios. Estos pilares nadie los pone en duda. Nadie los pone en duda. Todos los musulmanes estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque el Corán los menciona muy claramente. A esto se refiere Dios cuando dice hay cosas que no están abiertas a disputa. La belleza del Islam es que las cosas básicas nadie las disputa, pero luego hay cosas secundarias que son disputadas. Y eso es parte de la belleza del Islam, porque si no sería impracticable. Es decir, no puedes decir una lista de 500 leyes o 1000 leyes concretas va a ser igualmente aplicable en Pakistán que en Senegal. Eso es imposible.
¿vale? Hay unos principios generales que serán aplicables, pero luego hay unas cuestiones secundarias que a esto se dedica el fiqh o la jurisprudencia, que son las que buscan adaptar las normas generales a todos esos contextos concretos. Sí. Vale. Hay un grupo liberal que quiere poner en duda lo básico, o sea, lo intocable, que son siempre una minoría. Luego hay otro grupo que quiere fijar las cosas que están abiertas a disputa, que también es una minoría, aunque hacen ruido, porque tal, pero Sí. es minoritario. O sea que el Islam generalmente, los eruditos al menos, suelen tener una postura de aceptar esta diversidad. Ve a www.adamacademia.com/personalidad y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán.